En este video te voy a enseñar a localizar y a buscar precedentes, jurisprudencias, sentencias, tesis aisladas, por ejemplo, y te quiero decir que te lo voy a dar de una forma sencilla, sin tener necesariamente que meterte en temas técnicos. La teoría, la cuestión de conceptos, ya lo debes de saber tú. Tengo videos en mi canal principal acerca de lo que es la jurisprudencia. Busca el último, porque tengo uno antiguo que no contempla las reformas del 2021. Así es que bueno, la parte práctica es la que te voy a decir a continuación y te sirve tanto para tu trabajo como estudiante como para tu trabajo ya profesional cuando egreses. O inclusive lo puedes hacer por simple actualización para saber qué han dicho algunos tribunales. Ahorita te voy a dar a entender y te voy a explicar a qué me refiero propiamente. O por ejemplo, cuando tengas alguna tarea y no sepas cómo resolver un caso o no sepas algún concepto, puedes recurrir a este sistema y buscar qué ha dicho algún tribunal en específico respecto de algún concepto. Así es que bueno, te quiero decir primero que vamos a entrar a Google. Puedes entrar directamente desde la página de la Corte, pero para no meterte en problemas, ponle directamente Semanario Judicial de la Federación, SJF, y nos manda aquí al primer resultado. Aquí te muestra 4 recuadros de izquierda a derecha. Primero, lo que se publica semanalmente. Yo te recomiendo que lo mires cada 8 días. Cada viernes, más o menos después de las 10 de la mañana, puedes revisar tú esto. Y aquí vas a ver las nuevas tesis que se van publicando. Aquí vas a tener lo último de lo último en términos de criterios jurisdiccionales. Te va a servir bastante para saber qué es lo último que ha resuelto la Corte, los colegiados, por ejemplo. Eso te va a servir y yo te diría que estás prácticamente obligado a revisarlo cada viernes. Por eso es Semanario Judicial de la Federación de semana. ¿Sí? En este recuadro, el segundo, vas a ver toda la compilación de tesis aisladas y de jurisprudencia. Acuérdate que tesis aislada es un criterio que emiten los órganos jurisdiccionales que es opcional que un juez las tome en cuenta. Mientras que la jurisprudencia, igual, son criterios que emiten los órganos jurisdiccionales, pero que son obligatorios. Cuando veas que es jurisprudencia es porque el juez ante quien tú la invocas es obligatorio que la siga a la jurisprudencia, ¿sí? Lo que establece la jurisprudencia. Y aquí lo vas a encontrar, aquí lo puedes dividir por época, por sala, por órgano jurisdiccional, y ahí puedes hacer la búsqueda como si fuera Google, haz de cuenta. Aquí vas a encontrar solamente acciones y controversias constitucionales y declaratorias de inconstitucionalidad. ¿Qué se ha dicho en el pasado respecto de algo que es inconstitucional y sus efectos? Y de este lado, la Gaceta. Ahora, recuerda que la Gaceta es donde se publican precisamente este tipo de temas. El Semanario Judicial de la Federación ya no existe físicamente desde el año 2013, si no me falla la memoria. Desde el 2013 ya no se publica físicamente, es 100% digital el Semanario Judicial de la Federación. Así es que primero me voy a dirigir a la primera caseta, al primer espacio que hay aquí, y fíjate cómo aparecen por semana y aquí viene un cuadro de búsqueda. En este cuadro de búsqueda puedes buscar por palabra, tú puedes poner lo que te interese buscar, pero debes de tomar en cuenta lo que viene aquí en estas casillas seleccionado. Si tú seleccionas este recuadro de la esquina, te selecciona todo. Si lo quitas, te quita todo. Entonces aquí viene arriba en lo que serían las columnas, el pleno de la corte, la primera sala de la corte, que ya sabes tú que habla de civil y penal, la segunda sala, que habla de temas administrativos, fiscales, laborales, todo ese tipo de temas. De acá habla la jurisprudencia que ha integrado los plenos de circuito con la reforma del 2021 y los tribunales colegiados de circuito. Y aquí el total, si tú quieres revisar, por ejemplo, todo lo que se ha dicho en la última semana, por ejemplo, tú debes de poner, por ejemplo, aquí, simplemente darle clic en el 57, porque es el total de las tesis, tanto jurisprudenciales como aisladas y de ambas. Entonces, si tú seleccionas aquí, por ejemplo, el 57, quiere decir que te va a mandar a lo último que se publicó estrictamente el 24 de febrero, que es hoy, porque está seleccionado aquí en el calendario el 24 de febrero, y le pondrías, oye, yo quiero ver todo, o sea, yo quiero saber este viernes qué se publicó, pero no me discrimines entre tesis aisladas o jurisprudencias, muéstrame todo. Entonces le daríamos aquí en el número 57 y automáticamente te manda para allá. Y fíjate aquí, ya está, cada vez está más fácil de usar en realidad. Cada rubro que veas, cada texto, es una jurisprudencia o una tesis aislada. ¿Cómo distinguir? Es muy sencillo. Fíjate aquí.
Esta es una jurisprudencia integrada por precedentes obligatorios. ¿Qué son los precedentes obligatorios? Son los argumentos, los razonamientos que los órganos jurisdiccionales tienen en sus sentencias. Entonces se extrae ahí el criterio y se integra una jurisprudencia. Por ejemplo, de este lado tenemos por contradicción de tesis. Cuando tú veas este circulito, quiere decir que es jurisprudencia, ya sea por contradicción, ya sea, por ejemplo, por precedentes obligatorios, ya sea, por ejemplo, por reiteración, como pueden ver aquí. Entonces, fíjate cómo todas tienen fecha de publicación viernes 24 de febrero del 2023 a las 10:26, es lo que les decía al principio, viernes 24, viernes 24, viernes 24. ¿Por qué? Porque estamos revisando en el calendario de este lado izquierdo el 24 de febrero. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver esta de aquí, la primera opción. Entonces, primero veo que es jurisprudencia en estos datos de aquí, ves que es jurisprudencia, veo que es materia penal, yo automáticamente por eso sé que entonces lo tuvo que resolver la primera sala, porque la primera sala habla de temas penales. Se publicó hoy a esta hora. ¿De qué te sirve la hora? Bueno, te sirve para saber cuándo entró en vigor. Se entra en vigor a partir de la fecha de la publicación en la Gaceta. Entonces, a partir de entonces es obligatoria para los tribunales, ¿sí? De este lado tenemos que la fuente fue en el semanario judicial y este es el número de tesis. Cuando tú quieras citar la tesis, lo que tienes que hacer es copiar este número y este es el número de tesis aislada, ¿sí? Esto implica, por ejemplo, que es la primera sala, este 1A quiere decir primera sala, que es jurisprudencia, que se publicó el 24 del 23. Y aquí lo tenemos. Y ahora sí, tenemos el registro digital, solamente para efectos digitales, evidentemente para búsqueda digital. Por ejemplo, en el buscador tú puedes poner este número, lo copias y lo pegas en el buscador y te va a registrar, te va a encontrar este registro, mejor dicho. Tenemos undécima época. ¿Qué se refiere a la época? Cuando tú veas que la jurisprudencia se divide en época, quiere decir que cada determinado tiempo, digamos que el Poder Judicial decide cambiar número secuencial de época. Por ejemplo, la 10ª época entró en vigor a partir de un acontecimiento importante, de tal suerte que los tribunales dijeron, oigan, yo creo que ahorita es importante cambiar de época. Esto lo hace la Suprema Corte, lo hace también con el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces se decide cambiar la época por algún acontecimiento importante. Por ejemplo, reforma en derechos humanos en 2011. Eso marcó un cambio de época de la 9ª a la 10ª. La 11ª época empezó en el año 2021. ¿Por qué? Porque es la reforma más importante en materia judicial que se ha hecho más o menos desde el 94, 95. Entonces fue tan importante la reforma del 2021 que se tomó la decisión de que fuera cambio de época de la 10ª a la 11ª. ¿Cuándo vendrá un cambio de época? No sabemos. Esto ocurrirá hasta que haya algún acontecimiento importante en el ordenamiento y en el sistema jurídico mexicano que motive a hacer un cambio de época. Entonces, bueno, tenemos esto ya aquí. Todas las jurisprudencias modernas por acuerdos de la Corte, por acuerdos del Poder Judicial en general, deben de tener este proemio o este rubro, que es el título de la jurisprudencia. Esta negrita o este parrafito en negro te dice de qué va a hablar de la jurisprudencia. Por ejemplo, acceder penalmente a la jurisdicción del Estado. Ese es el título. Después viene una especie como de subtítulo, punto y seguido. No se puede alegar su violación en etapas del procedimiento ordinario si la parte quejosa promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia que se emitió en el procedimiento abreviado. Yo ya sé que va a hablar de eso. Ahora, se divide en tres. Toda jurisprudencia se divide en tres. Primero, los hechos, de una forma muy resumida, obviamente. Este tema, aquí cuando tú ves este criterio, esto es un criterio jurisprudencial. Cuando a ti te digan jurisprudencia mexicana, se refiere en sentido amplio, se refiere como que al estudio del derecho. En sentido estricto o en sentido particular, digamos, se refiere a lo que estamos viendo. Un criterio, un párrafo interpretativo por los tribunales jurisdiccionales, quien tenga facultad para integrarla y que es de carácter obligatorio. Eso es la jurisprudencia estricto sentido, ¿sí? Los hechos están resumidos, si te fijas es un parrafito de 2 renglones, muy chiquito. Después siempre vas a encontrar el criterio jurídico. ¿Bajo qué estándares jurídicos, legales, de razonamiento llegó, en este caso,
en este caso la primera sala, a esta resolución. Eso es el criterio jurídico, es el razonamiento. Y la justificación es la explicación de por qué se aplica ese criterio a ese hecho. Por eso vienen en orden lógico secuencial. Primero te digo los hechos, después te digo mi criterio y después te explico por qué, es decir, la justificación. Yo te diría que todo es importante, pero digamos que tú como estudioso del derecho, lo más importante, la columna vertebral, es la justificación y el criterio jurídico. Obviamente para entender pues, los hechos, ¿verdad? Pero digamos que el laboratorio jurídico es la justificación y el criterio jurídico. Y en este párrafo, bueno, se explica perfectamente de qué es el criterio. Cuando tú presentes esto ante una autoridad judicial, está obligada a seguirla, a obedecer esta jurisprudencia porque es jurisprudencia. Ahora, no así para autoridades administrativas. Por ejemplo, si tú llevas esta tesis de jurisprudencia a un ministerio público, puede ser que le haga caso, pero no es obligatorio para instancias administrativas. Si tú lo llevas, una jurisprudencia, la llevas a una tesorería, por ejemplo, y le llevas tú como contribuyente a la tesorería, no te la va a seguir, no le va a hacer caso. Lo puede hacer prudencialmente, dependiendo lo que diga y a lo que le obligue esa jurisprudencia. Pero la verdad de las cosas es que la jurisprudencia solamente obliga a los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Entonces es muy importante entender eso. Abajo vas a encontrar los datos de localización de dónde viene el criterio. Por ejemplo, esto vino a raíz de un amparo directo en revisión, que eso significa que hubo un procedimiento y como es amparo directo, yo sé que vino de una inconformidad que se presentó a un juicio natural, digamos. Voy a inventar, porque no tenemos exactamente todos los datos aquí, pero voy a inventar. Imagínate que hay una sentencia en primera instancia. Luego imagínate que alguien apela. Y resulta que se inconforman con lo que dijo la sala a nivel de apelación y entonces te vas al amparo directo. ¿Por qué? Porque el amparo directo versa sobre resoluciones que por lo general ponen fin a procedimiento. Entonces, yo con eso, cuando yo leo amparo directo, sé que viene un proceso judicial desde atrás. Al leer la frase amparo directo, automáticamente sabes que detrás de este amparo hay un proceso judicial que vino primera, segunda instancia y después se fueron al amparo, ¿sí? Ahora, ¿por qué en revisión? Porque es la segunda instancia del amparo, en términos genéricos, ¿eh? Esto es que también se inconformaron contra lo que dijo el juez en materia de amparo, o los magistrados en materia de amparo, mejor dicho, porque aquí esto se fue a colegiados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la revisión la conoció la Corte. Entonces, fíjate, cuando tú lees amparo directo en revisión, quiere decir que ya trae un camino muy largo detrás. Trae un juicio original, trae una apelación, seguramente, trae ya un juicio de amparo en primera instancia y trae la revisión, que es la inconformidad del juicio de amparo, ¿sí? Ahora bien, el número, bueno, pues es este, ¿no? El número que le tocó en revisión. Vienen las partes, en este caso Elizabeth Trinidad Javier, esto es información pública, del 26 de octubre del 22, desde entonces. Por mayoría de 4 votos de las ministras Norma Lucía Piña Hernández y Ana María Ríos Farjat y los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que son los que integran la primera sala. ¿Por qué? Porque si hablaron de esto es porque sabemos que están en la primera sala, que es materia penal y materia civil, que es una jurisprudencia en este caso de materia penal, quien reservó su derecho para formular un voto concurrente. Disidente, ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien formuló voto particular. Ponente, ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y secretario, Carlos Manuel Baraíbar Tobar. Aquí está. ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que los ministros, para poder integrar la jurisprudencia, la tienen que votar. Cuando es en pleno, se requiere una votación. En muchos casos es votación 8 de 11 ministros. En caso de las salas, que son 4 ministros, debe votarse 3 de 4. Ahora bien, fíjate aquí, por ejemplo, cómo dice, estos ministros votaron en este sentido, pero aquí dice Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente. ¿Qué quiere decir voto concurrente? Quiere decir que vota con
conforme a lo que votaron los demás ministros, por eso se llama concurrente, porque concurre, pero con argumentaciones distintas. Disidente quiere decir que se separa del criterio de los demás ministros, quien formuló voto particular. ¿Qué significa voto particular? Que voto en un sentido distinto y por eso se llama voto particular, ya no concurrente, sino particular. Si te das cuenta es un tema de gramática y de sintaxis. Voto concurrente concurre con los demás, pero por argumentos distintos. O sea, vamos al mismo camino vamos al mismo destino por caminos diferentes. Voto particular, me voy por mi propio camino a un destino propio. Esa es la diferencia. Ponente, el que elabora el proyecto de lo que se va a resolver y el que tiene, digamos, la batuta de los argumentos y si los demás ministros están con el proyecto o no están con el proyecto. En este caso, la elaboración del proyecto le había correspondido a Jorge Mario Pardo Rebolledo. Eso es a muy grandes rasgos lo que significa esto. Tesis de jurisprudencia 24/2023. Tenemos aprobado por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada del 15 de febrero del 2023. O sea, la sesión fue hace 8 días y publicada el día de hoy. Se publicó el día de hoy a las 10:26 en el Semanario Judicial y por ende se considera de aplicación obligatoria a partir de lunes 27 de febrero del 2023 para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General Plenario 1/2021. Ahí está. Entonces, se considera obligatorio ya con la publicación, pero entra de aplicación obligatoria, o sea, ya se vuelve derecho positivo hasta el lunes 27. Esto es importante establecerlo. Ahora bien, ya aquí tienes tu jurisprudencia. ¿Qué puedes hacer con ello? Bueno, por ejemplo, fíjate, aquí en estos iconos que ves aquí, puedes darle clic y encontrar los precedentes de la tesis. ¿Qué son los precedentes? Lo que siempre te he explicado en mis videos, es decir, busca precedentes. Esto, digamos que la jurisprudencia es el resumen y la conclusión obligatoria a la que llegan los ministros, como ya dijimos. Sin embargo, el precedente es toda la cola, todo lo que hay detrás y la argumentación. Vamos a ver, por ejemplo, si le damos clic aquí, nos va a llevar a una nueva pestaña que establece todo lo que, y si se dan cuenta es una página pues bastante más extensa que la anterior. ¿Por qué? Porque este es el asunto ya directamente, el amparo directo en revisión 2990/2022 y vienen aquí varios rubros. Y bueno, ya si tú quieres entrar a leerlo, pues ya ves toda la argumentación. ¿De qué te sirve leer esta argumentación? Bueno, que si tú tienes un caso parecido, tú puedes extraer rubros interpretativos de este amparo en revisión y utilizarlos para tus juicios, utilizarlos para tus tareas, los puedes utilizar para argumentar y es válido. Aquí no hay temas de plagio, porque esto no está sujeto a derechos de autor. Imagínate que es como si pretendieras registrar en derechos de autor una ley, pues no, ¿verdad? Lo que sí puedes hacer es citar la fuente en términos de que te ayude a ti. Por ejemplo, tengo un caso determinado, ¿no? Y estoy en un debate, estoy en una audiencia. Entonces yo puedo decir, tan es así que existe el criterio adoptado en precedentes jurisdiccionales que, y citas, por ejemplo, lo que dice un párrafo. Oiga, y licenciado, ¿y con base en qué? Con base en el precedente del amparo directo en revisión 2990/2022, en ese entonces se resolvió algo de forma parecida al caso que hoy nos ocupa. Y así es como citas, pero no porque sea derecho de autor, sino porque te conviene citar el origen para demostrar que no es según tu palabra, es según lo que han dicho los tribunales. Auténticamente esto es citar precedentes. Para todos aquellos que creen que el derecho mexicano es derecho romano y derecho codificado, error. Estoy demostrando en este video cómo el derecho mexicano también es precedentes. Y los precedentes integran normas aplicables y derecho positivo. Ya no puedes decir que el derecho mexicano no es de precedentes. Desde luego que sí es de precedentes. Y bueno, así puedes irte directamente, por ejemplo, a los rubros que te establece aquí. Y bueno, aquí te establece los precedentes en estos links que ya te correspondería a ti ir revisando uno a uno, ¿no? Bueno, esto respecto de este icono. Aquí
puedes ver los votos asociados que explicábamos hace rato y nos arroja este link, y si lo abrimos nos cambia de pestaña sin perder la primera y puedes ver lo que leíamos hace rato, el voto particular que formuló el ministro González Alcántara Carrancá en el amparo en revisión que nos ocupa 2990 diagonal 2022, y aquí encuentra su voto particular, es decir, por qué él votó así de esa manera, en ese sentido, ¿sí? Posteriormente, obviamente esto va a ocurrir solo cuando haya votos particulares, ¿verdad? Precedentes obligatorios, bueno, aquí está el resumen. Citar, si le damos clic, nos copia automáticamente esto, y esto nos sirve, por ejemplo, cuando estamos haciendo trabajos digitales. Por ejemplo, si tú estás haciendo tu tesis, si tú estás haciendo un trabajo para tu escuela, o estás escribiendo un libro, por ejemplo, o no sé, imagínate que tú no eres abogado. Imagínate que tú eres psicoterapeuta, pero estás haciendo una tesis respecto de la regulación de los psicoterapeutas a nivel médico, por ejemplo, no sé, estoy inventando, ¿eh? Y dices, oye, bueno, yo como psicoterapeuta tengo que saber qué han dicho los tribunales en materia de salud mental, por ejemplo. Ah, entonces estoy escribiendo mi tesis doctoral, entonces me voy aquí y se copia automáticamente este link, y cuando tú lo tecleas, ay, perdón, se me fue, cuando tú lo tecleas, ¿qué va a ocurrir? Nos manda directamente, bueno, es que aquí le puse todo, pero voy a poner el link directamente y copiamos el link, lo pegamos y vean cómo nos manda directamente hacia esto. De tal suerte que yo con esto tengo ya el link, y donde yo lo copie, el usuario o quien lo esté leyendo lo mandará directamente al criterio. Copiar, pues copiar es copiar, ¿verdad? Vamos a hacer el ejercicio para no obviar nada, porque yo sé que hay estudiantes aquí y no me gusta obviar ninguna cuestión. Entonces yo abro mi documento de Word. Imagínate que estás en tu demanda, tu denuncia, estás haciendo una tesis, un estudio, una tesina, y quieres citar un precedente o una jurisprudencia. Bueno, lo que vas a hacer es irte aquí, le vas a dar en copiar y vas a decirle al programa o a la página qué quieres copiar. Yo te recomiendo que le pongas en completa y en el registro actual, ¿sí? Para que no obvies nada. Le das copiar y ya aparece copiado en la bandeja del portapapeles, ¿no? Entonces ya estás aquí, imagínate que ya estás en tu demanda o en lo que sea, y entonces la pegas y ve todo lo que te va a pegar precisamente. Ya nada más tú le das formato y ve. Es literal lo que acabamos de leer hace rato. Hay veces en las que puede ser que por cuestión de espacio lo pongas a nivel horizontal, no lo pongas necesariamente verticalmente para que te ahorres espacio, y esto lo puedes citar como pie de página, por ejemplo. Puedes decir, por ejemplo, si estás redactando un párrafo, poner una nota al pie y decir, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo de cómo lo podrías redactar. Imagínate que estamos diciendo, no sé, voy a inventar, esto es un ejercicio académico, en la materia penal, los tribunales competentes han establecido diversos criterios al respecto. Bueno, y obviamente pues para que no copies toda la tesis aquí, lo que puedes hacer es poner en referencias una pequeña nota al pie, y entonces fíjate aquí, ya te lo pone el programa, lo vas a copiar y por congruencia yo te recomiendo que copies toda la tesis. Entonces ve, aquí estamos redactando nuestro texto y puedes ponerla aquí. Obviamente pues le vas a hacer chiquita la letra. Si quieres puedes usar el formato APA, con las reglas APA. Ya tú sabrás, o como te lo pida tu asesor de tesis o tu editor en tu libro, no sé, ¿no? Yo recomiendo sí usar el APA, pero como las tesis a veces pueden ser muy extensas, yo te recomiendo que le quitas la mayor cantidad de espacios para que no se te haga un párrafo así gigante, ¿no? De por sí, fíjate cómo ya es un párrafo bastante grande para hacer una nota de página. O puedes mandarlo como anexo. A veces son tantas las tesis que es mejor mandarlo como anexo. Esto es para un trabajo académico. Si tú haces una demanda, entonces sí mételo directamente, ¿no? Por ejemplo, fundamentos de derecho, cito las siguientes tesis.
tesis y las metes en el cuerpo del documento. Pero esto es para otro tipo de documentos. Eso ya corresponde a las cuestiones de cómo a ti te convenga o cómo te lo pida tu asesor de tesis o tu editor de tu libro. Inclusive, mira, puedes atreverte para evitar tantos espacios. Puedes poner todo en horizontal pegado. Puedes, por ejemplo, poner en negrita el rubro y borrar los espacios. Nada más toma en cuenta que yo te recomendaría que le pongas una nota aquí, por ejemplo, énfasis añadidos por el suscrito. Entonces ya lo pones así. Y de este lado ya nada más das espacio para que te quepa toda la tesis, ¿no? Incluso hay libros donde vas a ver que por razones de espacio lo hacen así y ponen un párrafo grande. Claro que no es muy cómodo leer esto, ¿verdad? Pero ya esto lo dejo a tu propio criterio. Ahí tienes tu nota al pie de página. Bueno, para eso sirve la función de copiar. Descargar, pues ya te imaginarás lo que es, ¿no? Se descarga en PDF o imprimir, etcétera, etcétera, ¿no? O marcarla en la búsqueda que hicimos hace rato. Mira, si yo le pongo en flechita roja de marcar, le doy aquí en regresar. Eso sí, yo no te recomiendo que uses las barras de navegación de tu explorador porque te puede eventualmente borrar lo que ya buscaste. Mejor dale en el botón de explorar del propio sitio web. Entonces fíjate, como ya yo me metí aquí, la deselecciono, porque la marcamos ahorita, y la deselecciono y ya puedo ver otros criterios, ¿sí? Te aparece en sombreado el último que viste. Bueno, esa es la razón, eso es lo que vas a utilizar lo mismo para lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces le puedes poner, por ejemplo, ampliar al 17 de febrero lo que se publicó, ampliar al 10 de febrero, ampliar al 3 de febrero. Pero claro que va a crecer la cantidad de criterios. Cuando tú quieras actualizarte cada semana, yo te recomiendo que le pongas aquí en la casilla del calendario solamente el viernes que estás revisando para ver lo último. Porque si le pones en los viernes anteriores, te va a mandar un buen de resultados, a menos de que así lo quieras, ¿no? Entonces ya, me regreso a la búsqueda y misma razón, misma consecuencia. Por ejemplo, si yo quisiera revisar solo la primera sala, solo jurisprudencias, entonces le daría aquí en el número 4. Y aquí están. Mira cómo obviamente son menos, ¿verdad? Y todos tienen circulito porque le puse solo jurisprudencias. Esto es obvio, ¿no? Por ejemplo, oye, quiero revisar, a ver qué han dicho los plenos de circuito, pero solamente tesis aisladas. ¿Qué crees? Que no hay. ¿Por qué crees que no hay? Esta es una pregunta técnica. Porque los plenos de circuito no hacen tesis aisladas. ¿Estamos de acuerdo? Oye, quiero revisar jurisprudencia de tribunales colegiados de circuito. Ah, perfecto. Entonces me voy para acá. Solo de tribunales colegiados y solo jurisprudencia o ambas. No, mejor ambas. Ah, bueno, entonces le doy aquí en el 48 y ve como ya hay unas que tienen circulito y otras que no tienen circulito. Las que no son tesis aisladas, las que sí son jurisprudencia, ya sea las que se han hecho por reiteración, contradicción o por precedentes obligatorios. Se me estaba olvidando. Pero ahí está, ¿no? Bueno. Y obviamente que también puedes buscar por palabra, pero no se te olvide seleccionar de preferencia todas las casillas. En caso de que tú quieras buscar y rastrear todos los tribunales que pueden integrar jurisprudencia, que son pleno, primera sala, segunda sala, plenos y tribunales colegiados, y todo. Quieres buscar tanto tesis como jurisprudencias. Bueno, y yo quiero buscar, pues fíjate que quiero, obviamente la fecha, ¿no? Pero yo solo quiero nada más de hoy, lo nuevo. ¿Qué se dijo nuevo hoy por todos los tribunales que aquí están en materia de, vamos a buscar, notario? Nada. Quiere decir que hoy no se publicó nada relativo a los notarios. Perfecto. Bueno, quiero buscar, por ejemplo, prisión. ¿Qué se dijo de la prisión? Ah, mira, sí hay uno. Prisión preventiva oficiosa. No se acredita el peligro de sustracción, etcétera, ¿no? Pero ¿qué crees? No es jurisprudencia.
es tesis aislada porque no tiene circulito. Y si tú entraras, corroboramos que es una ¿qué? Tesis aislada y que es en materia constitucional penal. Ahí lo tenemos. Y que por cierto es de tribunales colegiados de circuito. Quiere decir que esto es opcional para los tribunales y para las autoridades jurisdiccionales, ¿sí? Lo mismo, buscar por número de registro. ¿Te acuerdas que hace rato encontramos ahí el número de registro? Bueno, lo puedes poner aquí. Búsqueda avanzada. Pues aquí puedes buscar por precedentes, texto, rubro, localización. Ya vimos todo. Ya vimos el rubro, que es el textito ahí que aparecía en negrita. Ya vimos, por ejemplo, el texto, que es lo que contiene las palabras que contiene la jurisprudencia o la tesis aislada. Aquí puedes buscar por palabra, por ejemplo. Oye, fíjate que yo quiero, no sé, buscar la palabra notario. Y aquí le voy a dar orden lógico, no, porque es una sola palabra. Y aquí le voy a poner delito. Y no hay nada. Fíjate cómo no aparece nada, porque estamos buscando, de hecho ya lo habíamos hecho, del 24 de febrero. ¿Ya te diste cuenta? Esto lo puedes hacer, es misma razón, misma consecuencia, ¿sí? Ahora bien, me voy a cambiar, le di con mi navegador para que me regresara al home. Ahora voy a irme hacia lo que es la Gaceta. Ahorita te voy a explicar por qué razón. La Gaceta, bueno, aquí viene la presentación y todo eso, la explicación. Esto es muy sencillo, con base en el Acuerdo General 1/2021, aprobado por la Corte el 8 de abril del 2021. ¿Por qué es de esta fecha? Porque acuérdate que hubo una reforma judicial, ¿no? Entonces, bueno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que nos va a decir que es 100% digital, etcétera, etcétera, ¿no? No hay mucho que ver necesariamente por aquí, a menos de que tú quieras hacer, por ejemplo, alguna búsqueda o la Gaceta en PDF, que la puedes descargar, por ejemplo. Mira como el portal, perdón si de repente se alenta un poco, pero esto puede ser por la página o por mi internet, no sé. Aquí la tenemos y pues ¿qué crees? Pues es la Gaceta del Semanario, versión digital, que ya les decía yo que solamente existe en versión digital, ¿sale? Y aquí tiene su índice muy estructurado y todo, y tú lo puedes revisar. Por temática y por ordenamiento, por órgano emisor, por ejemplo. Aquí tenemos hasta el 2022. Y las instancias, por ejemplo, de la Suprema Corte. Me interesa saber las que son del Pleno. Y aquí están. ¿Ya ves? Nada más que la diferencia es que en la Gaceta se publica todo. Se publica la revisión. Se publican todos los criterios en general. ¿Sí? Inclusive la Gaceta Histórica, mira, aquí en la esquina superior derecha, claro que te sirven ya de la 11ª época, mira, 23, 22, fíjate cómo se van haciendo diciembre, noviembre, octubre mensualmente, con lo que se publica semanalmente. ¿Por qué es histórica? Porque contempla otros años hacia atrás. Aquí digitalmente tenemos hasta el año 2011, que son unos 11 años. Y bueno, no me voy a detener aquí porque esto ya lo puedes explorar tú. Creo que lo más importante ya te lo expliqué, que es cómo buscar y cómo entender el tema de las jurisprudencias y ese tipo de temas. Por eso no me detengo tanto en este rubro. Ahora me voy a ir a este de aquí, al segundo, que es sistematización de tesis publicadas en el semanario. Este es más o menos lo mismo, pero ya no es de lo que se publicó semanalmente como el calendario que aparecía aquí hace rato. En esta ocasión ya tenemos todas las jurisprudencias prácticamente, excepto las históricas, ¿sí? Mira, te voy a explicar. Aquí tenemos desde la 5ª época hasta la 11ª época, que es la que estamos viviendo. No me preguntes los años porque la verdad no los recuerdo, pero yo te diría que la 5ª época, pues es más o menos, y esto te lo digo así a cálculo, debe ser por ahí de los años 20 aproximadamente. Deben de ser unos 100 años de jurisprudencia las que están aquí integradas. Por eso es enorme esto, ¿no? Por default te arroja de la 9ª en adelante y todos los que pueden integrar jurisprudencia, ¿sale? Si tú quieres buscar en todo, pues le das en todo. Esquina
del recuadro, te selecciona todo. Si quieres seleccionar algunos, quitas todo y nada más pones los que quieres buscar. Oye, nada más me interesa la 11ª época de la primera sala. Entonces, bueno, si no tienes criterio de búsqueda, digamos en general, le das aquí y te muestra todo lo que ha dicho en la 11ª época la primera sala. Punto. Nos vamos para acá en el navegador de la página, no se te olvide, en redefinir búsqueda, no uses el navegador del explorador porque te resetea, ¿sale? Y así, oye, yo quiero ver nada más sexta época de la tercera sala, es esta de aquí. Ah, pues entonces la selecciono y me voy para allá. Y aquí tendrás los criterios, obviamente más antiguos. ¿Por qué razón? Pues porque estamos buscando en dónde, en la sexta época. ¿Sale? Oye, yo quiero buscar en todo, pero, y ya lo seleccioné todo, pero resulta que sí tengo criterio de búsqueda. Ah, entonces le pongo aquí. Por ejemplo, a mí se me antoja buscar, e imagínate que estás buscando en Google, para acabar pronto. Sigue prácticamente las mismas reglas. Por ejemplo, voy a inventar, entrecomillado para buscar por frase exacta, el delito de robo se sanciona. ¿Por qué buscaría yo esto? Porque tengo un asunto en el que quiero saber qué criterios hay para sancionar el delito de robo. Estoy inventando, por favor no lo vayas a tomar como una regla. Entonces, como lo entrecomillo, haz de cuenta que es Google y le doy buscar. Y fíjate, claro que como entrecomillé, los resultados son muy restringidos. A pesar de que busqué en todos los tribunales que pueden emitir jurisprudencia, ¿verdad? Y en todas las épocas, fíjate cómo nada más me encontró un resultado. Y eso es una tesis aislada y eso es de 1990, mira. Y publicado en el Semanario Judicial en 1990. Y el propio sistema te sombrea con anaranjado lo que entrecomillaste. Y es un criterio pequeñito. Oiga, ¿por qué este criterio no tiene hechos, criterio y justificación? Porque esto es reciente, ¿sale? Mientras que esta tesis es de 1990, tiene muchos años, ¿no? Entonces, otra vez con nuestro navegador, no con el del explorador, nos regresamos y le damos en redefinir búsqueda. Si yo busco en los resultados, por ejemplo, me voy a regresar para no omitirlo. Yo estoy aquí. Ahora, si yo le pongo aquí, otra vez la búsqueda va a ser dentro de esta misma búsqueda. Por ejemplo, si yo le pongo notario, pues no va a haber ningún tipo de resultado, evidentemente. Si yo le pongo, por ejemplo, robo, y la palabra que busco, pues evidentemente que sí me va a arrojar aquí lo que estoy buscando, que ya tengo la tesis localizada. Pero esto con un resultado no va a funcionar evidentemente, porque solo tengo uno, no hay de dónde buscar. Pero por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo le pongo se sanciona con prisión. Aquí yo esperaría más resultados, vamos a ver qué pasa. Fíjate, hay dos nada más. Hay dos nada más, dos resultados. Porque estoy entrecomillando y esto va a restringir muchísimo tus resultados. Pero por ejemplo, si pongo la palabra prueba solita, sin comillas ni nada, ¿qué crees que va a ocurrir? Imagínate la cantidad de resultados que te puede emitir con una palabra tan genérica. Y ve, aquí siguen los resultados hasta el 4 y quién sabe hasta dónde. Mira, 1429 páginas con diversos criterios. ¿Cómo ves? De un total de 28,574 criterios. Porque esto de aquí abajo es el número de páginas del sitio, vaya, del buscador. Pero el número de criterios formalmente hablando son 28,574. Es muchísimo. Entonces, dentro de estos resultados, ¿qué pasa si yo busco notario? Ah, fíjate cómo ya me va haciendo algunos cambios, por ejemplo, ¿no? Aquí tú le puedes poner cuántos resultados quieres por página, por ejemplo. Y fíjate cómo yo al haber puesto la palabra notario en los resultados, o sea, es el resultado del resultado, me busca la palabra notario en mis resultados.
Mira, por ejemplo, aquí, en el 102, mira cómo dice, notario público, testimonios vertidos como prueba ante carecen de validez aunque se ratifiquen en la presencia judicial. Le borro el criterio y me lo vuelve a generalizar. ¿Ya viste? Me regreso a redefinir búsqueda y prácticamente reseteo. Voy a buscar otra cosa. Supongamos que tu maestro te deja, por ejemplo, el contrato de joint venture. Oiga, ¿qué es eso? Lo he mencionado en otros videos. Vamos a ver si de casualidad la corte ha dicho algo. Joint venture. Pero como yo sé que es un anglicismo y no sé si la corte, los tribunales utilicen anglicismos, le voy a poner aquí la casilla de precedentes. ¿Para qué? Para que no solamente me busque localización, rubro y texto de la jurisprudencia o de la tesis, sino para que me busquen la cola, en el origen de esa tesis. Es decir, los argumentos, los párrafos de las sentencias, los amparos en revisión, todo eso. Entonces, si yo le pongo todos los resultados, vamos a ver si de casualidad me arroja algo. Y no, vean cómo esto quiere decir que nunca se ha mencionado esta palabra joint venture en los precedentes. ¿Quiere decir que está prohibido? No, no quiere decir que está prohibido, simplemente quiere decir que no se ha dicho nada así, pero no te dejes engañar, porque puede ser que lo haya dicho en idioma español. Entonces, no te des por vencido, digamos, cuando te arroje que no hay resultados, porque puede ser que lo hayan redactado de otra manera. Por ejemplo, contrato de coinversión. Tampoco. Fíjate cómo no tenemos resultados de contratos de coinversión. Contrato, fíjate que no, se me hace que no hay resultados, pero vamos a seguir intentando, diría yo en un asunto, ¿no? Contrato asociativo. Aquí tampoco hay resultados. Si le quito los precedentes, pues evidentemente que tampoco me va a arrojar nada, ¿no? Entonces aquí yo puedo ir seguro más o menos de que se me hace que no hay precedentes en esta rama. A ver, contrato de, o le vamos a poner, asociación en participación. Algo parecido, muy parecido, pero no igual al joint venture, ¿no? Eso sí me lo pone por aquí. Entonces yo con cierta tranquilidad podría atreverme a decir, no, fíjate que los tribunales no se han pronunciado respecto al joint venture, ni al contrato de coinversión propiamente. Hay criterios de la AMP, que es la asociación en participación, que es diferente, pero no hay criterios ni precedentes en torno al joint venture, lo acabamos de buscar, ¿no? Bueno, así es como funciona esto. No hay que entrecomillar necesariamente. Por ejemplo, puedes poner, no sé, estatutos sociales, mercantil. ¿Qué crees que estoy buscando? Efectivamente, sociedades mercantiles, ¿no? Y mira cómo me arroja 8 registros, del 1 al 8, y tiene relativamente pocos y solamente 2 jurisprudencias. ¿Ya viste? Ahora, si dentro de estos resultados quiero buscar algo, notario, y no me lo depura, y no me aparece notario, quiere decir que no se menciona la palabra notario en estos resultados. Pero, por ejemplo, si le pongo consejo, aquí sí, fíjate cómo ya me señaló la palabra consejo porque busqué dentro de los resultados, ¿sale? Haz de cuenta que estás buscando en Google. Puedes combinar, por ejemplo, estatutos, sociedad mercantil, entrecomillado, para que no me meta sociedades civiles, por ejemplo, pero quiero pura sociedad mercantil, a ver qué ha dicho los tribunales. Y mira, por ejemplo, incluso aquí hay una que está pendiente, mira, dice, pendiente de integrar en el módulo de sistematización. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es de octubre del 22 en los datos de localización. Conflicto competencial 37 diagonal 2022. Y mira cómo te sombrea en anaranjado lo que pones en entrecomillado y las palabras aisladas que buscaste. Te digo, haz de cuenta que estás buscando en Google. Es muy parecido. De hecho, fue lo mejor que pudieron haber hecho en el Poder Judicial, hacerlo parecido a Google, porque la gente pues ya estaba familiarizado con ello, ¿no? Entonces ahí tienes tú toda esta cuestión
Incluso dentro de tus resultados, ya cuando hiciste tu búsqueda genérica, mira cómo puedes distinguir en los resultados por época. Por ejemplo, oye, pero es que el juicio que tengo es de, no sé, del año décima época, es del año 2015. Entonces, dentro de mis resultados, le pongo, solo enséñame décima época. Le doy aquí. Fíjate, hay poquitos, ¿ya viste? Tenemos una del 16, una del 2011, que todo esto es décima época. Es poquito. Bueno. Oye, quiero discriminar por año en mis resultados. Ojo, en mis resultados. Ah, pues quiero buscar de este año 2023. Uy, solamente hay uno, mira. Bueno, esto es porque pues, tenemos poquito, ¿no? Nada más tenemos 2 meses del 23. Oye, quiero buscar por instancia. Me interesa saber qué ha dicho la corte, fíjate. A ver, aquí tenemos algunos. ¿Ya viste? Incluso puedes hacerlo a la vez. Quiero de la corte, pero solo de la décima época. Mira, nada más tenemos uno. Y del 2011, por cierto. Bueno, así puedes discriminar tú por dentro de tus resultados, mejor dicho. Por circuito, por órgano, por materia, por ponente, por tipo, por forma de integración, ¿no? Y aquí lo tenemos. Circuito judicial. Es decir, acuérdate que el país está dividido. Mira, te lo voy a mostrar. Consejo de la Judicatura Federal, para que veas tú cómo están divididos los circuitos. Bueno, voy a poner así, Consejo Judicatura Federal, expedientes. Te lo voy a enseñar aquí gráficamente para que no te quede ninguna duda. Ahí están, mira, los circuitos judiciales, ¿ya viste? Son los estados de la República. Algunos pueden de pronto compartir, pero creo que no es el... no, mira, no hay casos de circuitos compartidos hasta donde recuerdo. Pero bueno, estos son los circuitos judiciales, ¿no? Pues ahí tienes tú. Le puedes dar zoom, lo puedes acercar, lo puedes alejar. Y cuando quieras buscar un expediente, pues te vas, por ejemplo, aquí. Oye, circuito 1 o primer circuito, Ciudad de México, ¿no? Haz consultar y aquí le puedes poner, oye, ¿qué juzgado? No, pues que el octavo en materia administrativa. Va, buscar. ¿Qué tipo de juicio? Ya le pones aquí. Y tu número de expediente. Le pones que no eres un robot y listo. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahí puedes buscar expedientes. Obviamente sin datos personales. La versión pública no lleva datos personales. Pero bueno, así es esto. Me voy a regresar ahora otra vez a nuestro home. Y tenemos por último lo que son las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es lo mismo. No te compliques. Es lo mismo, pero solamente de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad y de declaratorias de inconstitucionalidad. Evidentemente es cierto, van a ser mucho menos los resultados, pero es lo mismo, es el mismo principio de búsqueda, prácticamente igual todo. Por ejemplo, quiero buscar, pero no tengo criterio de búsqueda, ¿ok? Entonces quiero de la 11ª época del pleno de la corte solamente. Entonces le pongo aquí y me voy para allá. Fíjate cómo los resultados ahora ya cambiaron. Ve cómo dice acción de inconstitucionalidad 185 diagonal 2021 promovida por Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí evidentemente, ¿cuál es la diferencia? Pues que solamente versa sobre temas de inconstitucionalidad activados por ciertos órganos que tienen legitimación activa, o sea, los que pueden iniciar la acción de inconstitucionalidad. Ahí está. Por ejemplo, si yo entro a esta, misma razón, misma consecuencia, mismos botones de arriba. Este tema es parecido. Registro digital para cuando lo quieras buscar. Asunto, acción de inconstitucionalidad, porque eso buscamos, de la época que buscamos. Y cuando se publicó en febrero del 23. Pues de hecho, desde este mes. Y aquí tenemos el número 1, acción de inconstitucionalidad. Y bueno, no la voy a leer toda, pero ya si tú quieres hacer el ejercicio, pues por aquí viene, ¿no? Obviamente es un documento enorme. Si esto lo copias y lo pegas, pues va a ser un documento enorme. Pero ¿de qué te sirve conocer esto? Porque fíjate cómo los párrafos, afortunadamente ya en México tenemos un sistema de numerar los párrafos, de tal suerte que con esto ya puedes tú decir, por ejemplo, el párrafo 18º
de tal acción de inconstitucionalidad, o de tal sentencia de acción de inconstitucionalidad, estableció tal criterio. De la 185 diagonal 2021. Ya puedes ubicar el número de párrafo hoy en día, ¿no? Esto es algo muy bueno, porque antes no era así. Entonces imagínate el rollo que era cuando los párrafos no estaban numerados, ¿no? Y bueno, los datos de localización, este sí es un documento enorme, ¿no? Pero ahí lo puedes leer tú con toda tranquilidad, o leer por párrafos, o inclusive, ¿por qué no hacer uso de la tecnología? Mira, por ejemplo, si me meto a esta, ¿por qué no, por ejemplo, ponerle en el buscador del explorador y buscar por palabra clave? Por ejemplo, educación. ¿Dónde se ubica la palabra educación en el documento? 182 resultados, entonces me voy para acá. Entonces, es que yo estoy interesado en ese tema de educación. Ah, bueno, pues entonces lo localizo y me lo marca en amarillo el buscador, y me interesa la frase educación inclusiva. Entonces ya aquí mismo voy buscando, por ejemplo, ya sé que lo utiliza. Bueno, entonces educación voy a restringir más. Inclusiva. Ya me redujo a 20 resultados, mira. ¿Ya viste? De la educación inclusiva. Fíjate, curiosamente y casualmente nos tocó una acción de inconstitucionalidad que tiene que ver con lo que decíamos hace rato. Soy un psicoterapeuta y estoy interesado en la educación inclusiva para personas con discapacidad o con personas con TDA. Entonces me sirve que ha dicho la Corte en materia de educación inclusiva en esta acción de inconstitucionalidad 71 diagonal 2021. Ahí lo tenemos. ¿Ya vieron? Qué fácil es. Obviamente del pleno, ¿verdad? Porque estas se resuelven en el pleno. Esto ya es tema técnico, vete a la Constitución y vete a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahí lo vas a encontrar. Y en múltiples acuerdos también. Bueno, pues así es esto. Ya tú haz tus búsquedas, al igual que lo vimos hace rato. Aquí puedes buscar discriminar, mejor dicho, entre tus resultados. Época, porque solamente aparece uno. Porque acuérdate que hace rato le pusimos que solamente quería de la 11ª época. O sea, esto quiere decir que es del año 2021, segundo semestre del 21, 22 y 23. ¿Sale? Año, pues lo que decíamos, mira, aquí está, para que vean que no la riego tanto. Aquí está la comprobación. Secciones, instancia, pues aquí solo es la Corte, porque sabemos que solo la Corte resuelve acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Órgano, pues el Pleno, porque sabemos que solo el Pleno resuelve acciones de inconstitucionalidad. Asunto, bueno, aquí sí puede haber varios, ¿no? Bueno, es lo mismo que explicamos hace rato, mismas reglas de búsqueda, todo igual. Ahora bien, voy a regresarme a Google para explicarte ahora lo que es el Iuris Lex. Este es otro sistema de búsqueda muy parecido. Con el otro tienes, pero este Iuris Lex de la Corte, mira aquí cómo aparece Iuris Lex, scjn.gov.mx, ¿no? Yo no sé en lo personal por qué le ponen Juris Lex, porque la J no existía en el latín clásico. En el latín antiguo tampoco existía la letra J. De hecho, la J no pasó al italiano. En realidad debería decir Iuris Lex, no Juris Lex, porque la J no existe en el latín, ¿verdad? Pero, bueno, no sé por qué lo escriben con J. Debería ser una I latina, mejor dicho. De hecho, ¿por qué creen que se llama I latina? Porque en el latín se utilizaba solo la I latina, ¿no? Bueno, y la Y la heredamos del alfabeto griego. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces entras a Iuris Lex y aparte de que aquí tiene su guía, por ejemplo, si la quieres mirar, lo puedes hacer, pero mira aquí cómo podemos buscar por ramas del derecho en materia constitucional, actualizado diciembre del 22, amparo, civil, etcétera, etcétera. Aquí mira todo lo que puedes ver por materias. Me voy a una, por ejemplo, la primera, constitucional. Supongamos que quiero entrar a ver temas de constitucional. Me despliega un submenú, consulta por ordenamientos constitucionales, por acá desarrollo legislativo, o sea, ¿qué hay en materia legislativa? Inclusive proyectos legislativos, consulta de tesis, que es lo que ya vimos, materiales de la Corte, es decir, este buscador, haz de cuenta que es un poquito más amplio. Me voy a ir, por ejemplo, oye, fíjate que quiero ver por ordenamiento. Bueno, y mira, como elegimos constitucional, pues mira todo lo que te arroja. Me voy a hacer chiquito para no estorbar. Abreviatura y ordenamiento.
Como es constitucional, pues por eso ves este tipo de ordenamientos, ¿no? Obviamente la Constitución, ¿verdad? Pero fíjate que, por ejemplo, yo digo, oye, me interesa la Convención Americana. Entonces le doy doble clic aquí. Hay que darle doble clic, por cierto. Y mira todo lo que te arroja por artículo. Y este está súper bien porque, por ejemplo, no es solamente ordenamientos nacionales. Entras tú por artículo, por ejemplo, oye, a ver, me interesa el artículo de la prohibición de la esclavitud. Entonces entro aquí, le doy doble clic y me arroja, aparte del texto, me arroja algunas otras opciones como criterios a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, recurso de queja, mira. ¿Ya viste? Te localiza tesis, pero ahora estamos buscando al revés, no por palabra clave, no por época, no, estamos buscando por ordenamiento jurídico. Índice de conceptos jurídicos de la Constitución y aquí te lo establece. Entonces fíjate cómo esto te sirve hasta para tu examen, por ejemplo, para estudiarlo puedes utilizar aquí pues bastante bien, ¿no? Eh, Me voy a ir para atrás. Por ejemplo, supongamos que quiero buscar civil. Ahora me voy a ir a desarrollo legislativo, a ver qué hay en esa materia. Y fíjate cómo aquí encontramos la última reforma en el diario oficial 11 de enero del 2021 respecto de Ley General de los niños, niñas, niños y adolescentes y del Código Civil Federal. Esto, si no mal recuerdo, esto fue un tema para abrir cuentas bancarias por parte de menores de edad. Bueno, el chiste es que aquí puedes encontrar las últimas reformas por fecha en materia civil. Y aquí puedes discriminar entre tus resultados, ¿no? Le puedes poner por palabra clave. Entonces, oye, a mí me interesa, por ejemplo, una del 2018. A ver, 9 de marzo del 18. Y aquí te arroja, ¿ya viste los resultados? Y aquí te arroja la reforma. Es decir, cuando tú quieras buscar, por ejemplo, qué se ha reformado, cómo se ha reformado, lo puedes hacer así. Ahora, el submenú que nos descargó, que nos desplegó en el home de Juris Lex, lo tienes del lado izquierdo. Ahora resulta que quiero buscar, por ejemplo, pues a ver en temas relevantes que hay. Tenemos legislación de personas adultas mayores y justicia alternativa. A ver, quiero ver algo de personas adultas mayores en Ciudad de México. Aquí le damos en visualizar y nos descarga todo lo que hay en materia de adultos mayores en Ciudad de México. Y los conceptos jurídicos en la caja de la derecha y ahí nos arroja los resultados, ¿no? Esto ya no te lo puedo explicar tanto porque ya depende de ti que estés buscando propiamente, ¿no? Ya depende de qué sea lo que quieres estudiar o investigar. Arriba por ordenamiento. Oye, quiero buscar ordenamientos civiles. Ah, pues fíjate que, pero en especial Código Civil para la Ciudad de México, que se sigue llamando para el Distrito Federal. Bueno, oye, fíjate que me interesa, mira, en la caja de en medio, fíjate, daños punitivos. Para los que dicen que no existen los punitive damages en México, pues aquí está, mira. Pues fíjate que con esto ya lo voy a encontrar mejor. Le doy doble clic y ¿qué crees? ¿Qué crees? Que ya te aparece el número de tesis y encontramos que es una jurisprudencia. Nada más que ahora llegamos a ella a través del tema, no por una búsqueda fortuita. ¿Te das cuenta la diferencia? Y bueno, aquí viene otra vez lo que ya estudiamos. Rubro, texto, hechos. Bueno, el texto, ¿no? Los hechos, criterio y justificación. Y lo mismo. Aquí te aparece la relación, o sea, con qué se relaciona este criterio jurisprudencial. Te dice, por ejemplo, pues se relaciona con el 1916 del Código Civil Federal, por ejemplo, y del lado derecho los conceptos jurídicos utilizados. Esto es, cuando a ti te dejen estudiar un concepto, lo mejor que puedes hacer, un concepto jurídico, lo mejor que puedes hacer es meterte a JurisLex y buscar aquí los conceptos jurídicos. ¿Qué conceptos tienen que ver con esta tesis? Pues fíjate, daños y perjuicios, daño moral, responsabilidad civil, daño moral, reparación del daño, indemnización, monto, todo esto viene aquí perfectamente explicado. ¿Ya ves por qué no hay razón para plagiar cosas? Porque realmente el gobierno mexicano ha hecho una gran labor en el Poder Judicial para poder
compilar, para poder implementar un sistema accesible a todo mundo, porque esto es gratuito. Imagínate, pues, ¿qué más quieres, no? Por cierto, algo que olvidé decirte es que en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría, cuando una jurisprudencia cita artículos nacionales o internacionales, te los reproduce. Para que no vayas a buscar, que lo puedes hacer, pero si no lo quieres hacer, le das clic aquí y mira cómo te enseña el 1916 del Código Civil, que lo mencionó la jurisprudencia, incluso con sus reformas. ¿Ya viste? 94, 82, etcétera, ¿no? Desde el 94 tenemos esta redacción en el Código Civil, en el daño moral 1916. Inclusive, ordenamientos internacionales, mira, Convención Americana sobre Derechos Humanos, aquí te pone el artículo. Te pone todas las herramientas, como te puedes dar cuenta. Y desde luego que lo puedes descargar también. Y esta también la puedes descargar, esta tesis, sin mayor problema. Ahora, igual que lo vimos hace rato, te establece, por ejemplo, que lo puedes marcar para que no se te olvide dónde está ubicada. Puedes ver las sentencias que dieron lugar a esta jurisprudencia. Igual que como lo estudiamos hace rato, no te preocupes por ello. Nada más que obviamente esto es un documento enorme porque es la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos y sabemos que es un amparo directo en revisión 358/2022. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veas amparo directo en revisión ya te expliqué lo que es. Es porque es la inconformidad del juicio de amparo, que a su vez fue la inconformidad de un juicio natural que tuvo una apelación. Entonces, como te das cuenta, traemos una cola muy larga cuando ya hablamos de amparo directo en revisión. Esta es la sentencia. Te enseña también en esta pestaña los votos. Ya te expliqué lo que es voto concurrente, lo que es voto particular, todo eso. Y aquí está. Digamos que es un sistema primo hermano del que estudiamos hace rato, ¿sí? Entonces, con esto, pues yo creo que ya tienes todas las herramientas. No me voy a detener más. Ya te corresponde a ti investigar, rascarle a ver qué encuentras por aquí. Cuando yo mencione en mis videos, busca precedentes, busca sentencias, no quiero escuchar pretextos, ya sé que parezco tu maestro, pero no quiero escuchar pretextos de que no sé dónde buscar, no sé dónde está, qué es eso de precedente. Ya ves por qué menciono tanto y tanto y tanto que hay que buscar precedentes, que hay que leer el diario oficial, que hay que leer el semanario judicial todos los viernes, como a mediodía, ya puedes leer todos los criterios que se publican semanalmente. Ya no tienes pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Con eso estamos llegando al final de este video. En un video por separado te voy a explicar cómo buscar temas de derechos humanos en la página de la Corte, que es un buscador maravilloso porque te pone ahí, te direcciona a tribunales internacionales, ¿no? Incluso desde el buscador de la Corte de Derechos Humanos te localiza criterios jurisprudenciales, que son sentencias a nivel internacional en materia de derechos humanos, que está bastante bien, ¿no? Por último, no olvides que jurisprudencia en México, pues son criterios obligatorios para tribunales, ¿no? Y que son párrafos, criterios interpretativos de la ley y de casos en concreto. Eso es una jurisprudencia en México. A nivel internacional, cuando escuches la palabra jurisprudencia, no es eso. A nivel internacional, la jurisprudencia son las sentencias. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Oiga, ¿y entonces por qué en México jurisprudencia es eso? Pues así lo regulamos desde hace como 200 años. Eso es lo que te puedo decir, ¿sale? Oiga, y a nivel internacional, ¿por qué la jurisprudencia no es así? Yo no conozco un país donde tengan jurisprudencia parecida a la nuestra, ¿sí? Cuando tú vayas a otro país y digas jurisprudencia, ellos van a entender sentencias. Obligatorias, probablemente. Ya dependerá de su sistema jurídico, no sé, ¿verdad? Pero en México, cuando digas jurisprudencia, es eso. Cuando digas precedentes, digamos que precedente es el género. Y la especie es la jurisprudencia, las sentencias y las tesis aisladas. Más o menos es así. ¿Sale? Bueno, pues es todo. Nos vemos en una nueva transmisión. Cuídate mucho.